Bendecido día, hermosa familia. Vamos continuando con nuestro taller en esta unidad de la plenitud, el abandono de nuestra Madre Santísima en la Trinidad. Y pues vamos, antes de iniciar, vamos a pedir la luz al Espíritu Santo para que venga y nos ayude, que nos ilumine para poder entender y comprender estas verdades divinas que nuestro Señor, que nuestro amado Jesús el día de hoy nos quiere compartir. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Madre y Señora nuestra, ruega e intercede por nosotros. Amén. Pues hemos visto la vez pasada cómo María pues vivió la obediencia, ¿verdad? Eh, sabiendo que la obediencia es parte de ese primer escalón que tiene que ver mucho con ese uniformarnos, ¿verdad? Y uniformarnos, obviamente, de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la primera tarea, ¿verdad? Ese primer escalón. ¿Y qué significa uniformarnos? Uniformarnos significa lo que Jesús le dijo a Luisa: mi humanidad fue hecha para obedecer, porque fue para restaurar los lazos que Adán rompió, ¿verdad? Cuando se le pidió que obedeciera y no lo hizo, ¿verdad? Cuando desobedeció. Pues igualmente Jesús nos dice que su humanidad fue hecha para obedecer al Padre. Y en los evangelios muchas veces nuestro Jesús eh, recalca mucho eso, ¿no? De que Él vino a obedecer, a hacer la voluntad de su Padre. Dice, pero en una obediencia, ¿verdad? En una sola voluntad, no en una obediencia en donde las dos voluntades estén en conflicto. No, así no fue, sino en una sola voluntad. Y entonces para uniformarnos a Jesús tenemos que uniformarnos, obviamente, de los actos de Jesús. Y hemos visto como nuestra Madre Santísima, como María, vivió esta santa obediencia, ¿verdad? No porque ella tuviera que purificarse, eh, tuviera que purificar, perdón, esa parte, porque María sabemos que ella era verdaderamente pura e inmaculada, ¿verdad? Como ya lo vimos en ese tema de los dogmas y la corredención. Entonces, si María era completamente pura, si era completamente plena, ella toma ese acto de obediencia, en este acto del sufrimiento lo toma voluntariamente para nosotros. Y hemos visto estos tiempos, cómo María vive esta obediencia. Hemos visto cómo ella con esa santa indiferencia, ella se dona con alegría y sin preguntar, ¿verdad? Vimos también esa campanita del fiat, vimos esa obediencia en cuanto a la ley, también el permiso mutuo entre el hijo y la madre y el hijo, ese respeto en el amor divino, y vimos la obediencia en el dolor y el sacrificio. Y todo esto María lo tomó voluntariamente, lo hizo suyo para darle ese triunfo en la obediencia, porque vimos que en todos los ejemplos llevaba esa orden divina. Vimos también cómo María vivía en la dextra, esos actos exteriores, porque ella era así como Jesús era, ¿verdad? Verdadero hombre también ella. María también tenía todas las características como mujer, una verdadera mujer totalmente humana, y también tenía esa voluntad humana y y la voluntad divina, pero su voluntad humana, ¿verdad? Con esa pequeña diferencia nosotros, que su voluntad humana la tenía fundida en la divina voluntad, en la voluntad divina. Y esto es bien importante para que nosotros podamos conocer que nuestra Madre Santísima, igual que nosotros, tenía nuestras características humanas. Y por eso vimos como esa parte de la dextra, ¿verdad? Cuando María vive esas situaciones y esas partes de la dextra, ¿verdad? La dextra de María puede asemejarse a nuestros sentires, puede asemejarse también en cuanto a nuestras formas de ver, de pensar quizás. Pero aquí lo más importante, lo relevante es que María vivió ese adintra porque lo vivió en su interior, ¿verdad? Le dio el triunfo a la dextra. Y esto es lo importante que nosotros tenemos que ir aquí viendo, que tenemos que ir profundizando y concientizando. Y, y que como ser humano y como Jesús también, ¿verdad? Eh, Dormían, ¿verdad? También sufrían, porque tenemos esa materia, ¿verdad? Esa materia humana. Y una materia humana que Jesús también tuvo y también María.
Sin embargo, vivieron esa felicidad plena en el divino querer, porque vivieron en su adintra nada más y nada menos que ese triunfo de Dios. Y eso hizo que su actitud, que su comportamiento, su temperamento en él afuera fuera distinto, ¿verdad? Fuera una santidad bien elementada. Por eso, primero hay que trabajar en el adintra. Hay que trabajar en el adintra para que la dextra sea esa añadidura de la dintra. Y ahora en este mismo tenor de uniformarnos a Jesús, vamos a pasar a un segundo momento muy importante que ya hemos visto y profundizamos también hace tiempo, que es sobre el desapego. Este punto del desapego es súper importante porque vamos a recordar algunas cosas, algunas características de ese tema tan importante del desapego para que nosotros también podamos comprender cómo María vivió el triunfo del desapego, es decir, nos dio el triunfo, ¿verdad? Que nos cuesta mucho desapegarnos de las cosas del mundo, ¿verdad? Que nos cuesta mucho desapegarnos de esos quereres humanos, que nos cuesta desapegarnos de los éxitos, de los elogios del mundo, de los dineros, de los trabajos, etcétera, ¿verdad? Cuesta, sí, sí cuesta. Y aquí veremos eh, cómo María rompe esos lazos que nos citan al mundo para que nosotros tomemos ese vuelo, ahora sí en serio, tomamos ese vuelo hacia Dios, para que únicamente nuestro sentir, nuestra mirada, nuestros pensamientos estén puestos nada más en la divinidad, en la patria eterna, ¿verdad? En el objetivo que debemos de tener únicamente, pues de que es vivir el cielo en la tierra, amar a Jesús viviendo en Él. Y ese debe de ser nuestro objetivo, esa debe de ser realmente nuestra meta, ¿verdad? ¿Y qué hay en el cielo? Nada de lo que tenemos aquí en la tierra, pongan atención, nada, nada, absolutamente nada de lo que tenemos aquí en la tierra. Por eso tenemos que aprender a amar con amor divino. Y para aprender a desapegarnos poco a poco y tomando los actos de María, que dejaría en triunfo en ese abandono total. Y vamos a ver dos textos de cómo María vive ese desapego. Entonces, primeramente, para poder uniformarnos, vamos viendo, recordando, ¿verdad? Refrescando, porque luego a veces se nos olvida, vamos viendo cuáles fueron esas características del desapego, eso que ya vimos y que ya profundizamos. Pero como vamos a ver aquí cómo nuestra Madre Santísima le dio ese triunfo, pues vamos a recordar, ¿sale? Bueno, entonces vamos recordando antes de entrar en materia, eso del desapego, ¿verdad? Que fue toda una unidad de muchas partes. Y vimos al principio de este tema, si recuerdan, del desapego, qué es lo que nos define en ese tema del desapego, ¿verdad? ¿Se acuerdan? El alma aprende con dolor y por amor a renunciar a sí misma. Y esto es como una definición muy clara y precisa de qué es y hacia dónde nos lleva el desapego. El alma a través del desapego aprende con dolor, claro que sí se aprende con dolor, porque estamos muy apegados a las cosas del mundo y es necesario desapegarnos para poder elevarnos, ¿sí? Recordemos que estamos hablando de esos grados que nos van a llevar a ese abandono, a ponernos en los brazos de nuestro Padre Celestial para que nos eleve. Entonces, el alma aquí aprende con dolor, pero con amor a renunciar a sí misma. Y en esta unidad del desapego aprendimos que esa renuncia tiene un sentido. ¿Y se acuerdan de cuál era el sentido, verdad? Y el sentido de esta renuncia tiene que ver con lo que Jesús habló constantemente en los evangelios. Esa cosa, esa palabra, esa frase tan famosa, ¿verdad? El negarse a sí mismo. El que se niegue a sí mismo, nos dice Jesús, niéguese a sí mismo y después nos dice, tome su cruz y sígame. Entonces, negar de a sí mismo significa lo que Jesús le dice a Luisa, que es necesario que el alma renuncie de todas las cosas y de sí mismo. Y esto parece como algo difícil, ¿verdad? Muy extremo, pero pero este sentido de renuncia, Jesús lo hizo todo, ¿verdad? Porque no podemos elevarnos, ¿verdad? No podemos elevarnos si tenemos en nuestro corazón las cosas del mundo.
Y esta renuncia nos la va a ir mostrando Jesús en la medida que nosotros nos vayamos desapegando de las cosas del mundo. Y es una renuncia a las cosas de la tierra, a los quereres de la tierra. Es una renuncia también a nuestros deseos, pero esto también lo va a ir poniendo Dios en el corazón, ¿verdad? En la medida en que nosotros nos vayamos conscientemente eh, conociendo estas verdades divinas y vayamos viviéndolas, porque nos vamos a ir enamorando a tal grado que nuestro Señor, ¿verdad? Que ya no vamos a desear nada de las cosas de la tierra, porque vamos a estar nuestros ojos fijamente en el amado. Y este es un proceso que Jesús va a ir trabajando en nuestra alma. Jesús le dice a Luisa que por eso es necesario privarse del mundo para conocer el cielo, porque no se puede estar conectado en el mundo y en el cielo, ¿verdad? Tenemos que conocer el cielo, pero quitarnos el gustito de las cosas del mundo para degustar ahora sí las cosas del cielo, ¿verdad? Entonces necesito ir quitando en este paladar las cosas del mundo. Por eso Jesús va a ir trabajando esto en el alma y va a ir trabajando a través del desapego, ¿verdad? Estar atentos para saber renunciar en el momento que Jesús nos lo va a pedir. Y este es el sentido de la renuncia. eh, Estar atentos más que nada, ¿verdad? Lo que Jesús me va a ir pidiendo día a día, porque Jesús nos va a ir pidiendo cada día a que vaya renunciando a algo nuevo, ¿verdad? En donde mi corazón esté puesto y quizás no me había dado cuenta, no había yo reflexionado en eso. Por eso el sufrir en el querer de Dios se vuelve necesario, ¿verdad? El sufrimiento en el querer de Dios implica que el alma tiene que ir identificando lo que Dios le va a poner en el día a día. Y no es buscar el sufrimiento, ¿verdad? No es que agarre yo un látigo y me empiece a dar latigazos en la espalda o buscar situaciones para que yo sufra, no. Muchas veces nosotros, ¿verdad? Buscamos ese sufrimiento intencionado. Quizás es un sufrimiento de actos de afuera, extras, de privaciones, etcétera. Pero nuestra voluntad sigue ahí rebelde. Y Jesús nos está pidiendo que hagamos mortificaciones por afuera. Sí, pero nos pide más, ¿verdad? Que nos quiera más atentos, atentos. A Luisa le decía cada rato Jesús, atenta, hija mía. Ella también nos dice a nosotros que nos quiere atentos, más atentos y concentrados en aquello que es tan sutil, ¿verdad? Para poder identificar qué es lo que Jesús me está pidiendo en este momento, ¿verdad? De que renuncie a mí misma. Quizás me está pidiendo que renuncie a mí mismo en el sentido de mis palabras, porque a lo mejor quiere que guarde la prudencia. Quizás en un sentido de renuncia de mis pensamientos para no juzgar al otro. Quizás me está pidiendo ese sentido de renuncia de mis actos, de mis deseos, de pedir por los bienes materiales o por las cosas del mundo, por el bienestar, para poder concentrarme realmente en los bienes celestiales, en los bienes del cielo. Y estos pequeños detalles tan sutiles son los que nos va a ir pidiendo el Señor y son los que en los que tenemos que estar atentos, ¿verdad? Y concentrados. Entonces, cuando el alma va identificando que tiene que renunciar a todas las cosas y a sí misma, a conocer más las cosas del cielo y que el sentido que te llevará a entender el desapego es el sufrimiento cotidiano en lo que Dios nos vaya pidiendo. Y con esto en el alma habrá una actitud de fastidio por las cosas del mundo. Y esto es un gusto de las cosas espirituales que nuestro Señor, Él va a ir imprimiendo, sellando en nuestra alma. Y en la medida en que el alma se da cuenta de que es necesario la renuncia, es decir, el sí a Dios, y lo va haciendo vida a través del conocimiento de la palabra de Dios y del conocimiento del don de la divina voluntad, y vamos a ir entendiendo realmente el sentido de la renuncia y Dios va a ir imprimiendo en nuestra alma ese fastidio
por las cosas del mundo y el fastidio por aquello que yo me inclinaba y quizás no era una pasión mala, sino una buena pasión y ahora voy a sentir que ya no es como mi gusto, sino que ahora me causa quizás hasta cierto fastidio, ¿verdad? Porque ahora anhelo más esas cosas de Dios. Y también, fíjense, vamos a ir empezando a ver que este sentido de la renuncia, este sentido de la privación de mi voluntad, ¿verdad? Como Jesús le dice a Luisa, ¿verdad? Que mi apoyo ya no es en las criaturas, que mi apoyo es, sino que mi apoyo, ¿verdad? Le dice a Luisa, sino mi apoyo voy a ser yo. Jesús va a ser nuestro apoyo. Y esto vamos a ir viendo eh, que el apoyo eh, es solo Jesús y nadie más, solo Jesús. Y hablamos de apoyo porque cuando empecemos a sentirnos un poco disgustados o mal y, y, y ya queremos a veces hablar con alguien, ¿verdad? Cuando nos pasa algo malo, a veces queremos desahogarnos, ¿verdad? O pedirle a alguien un consejo y y vamos que esa persona no entiende o quizás queremos buscar un apapacho, ¿verdad? Un consuelo. Eso es buscar apoyos. O quizás también buscamos esos apoyos de querer sobresalir, de querer tener un nombre, un aplauso, eso también son apoyos. ¿Cuántas veces hemos buscado al otro por un apoyo, verdad? Hagamos un recuento, reflexionemos en esto y van a ver que se van a sorprender. Y entre más nos hagamos cargo de nuestra vida entregada a Dios, confiada en Dios, y nos vayamos desapegando de esos lazos que tenemos sentimentalmente con los otros, vamos a ir entendiendo y en el único que nos vamos a apoyar y que no falla, pues ya saben quién es, ¿verdad? Ya sabemos que es amado, nuestro amado Señor, nuestro Jesús. Y el alma va sintiendo que su único apoyo, pues es Jesús. Y vamos a descubrir que el alma está dispuesta a sacrificarse y esto es lo más maravilloso, ¿verdad? Lo más bello, ¿verdad? Cuando se encuentra ese sentido del sacrificio. Y todo va a través del conocimiento, ¿verdad? Porque el alma que vive en la divina voluntad no busca otras cosas más que tomar y hacer suyo voluntariamente el sacrificio, tal cual lo hicieron Jesús y María. Y lo hizo también nuestra Luisa Picarreta, ¿verdad? El oficio de las penas, así lo llaman, ¿verdad? Tomar como oficio de vida las penas, pero no esas penas que tú busques, sino penas que cuando el sufrir sea, cuando el querer divino, cuando el querer de Dios me lo pida, me lo esté ordenando, cuando el querer de Dios me lo ordene, ¿verdad? Antes se buscaba muchas estas mortificaciones, ahora es escuchar a Jesús. Por eso vamos a ir silenciando nuestra voluntad, porque tenemos que aprender a escuchar a Dios, porque nuestro querer está tan vivo que quiere hacer muchas cosas, ¿verdad? Hasta cosas muy santas, sí, pero dispuesto a sacrificarse, pero ese dispuesto a sacrificarse será con paz, porque esta alma va a aceptar este oficio de las penas, pero con paz, con esa santa paz, sin perturbaciones, ¿verdad? Ni quejas, sino con una santa paz. Y una vez que vino esta parte de negarse a sí mismo, viene el siguiente paso de la renuncia, ¿verdad? Que es tomar la cruz. Y aquí vamos a recordar algo muy bonito, ¿verdad? Que vimos también en esa parte del desapego. Entonces, ¿qué implica? ¿Qué implica tomar la cruz? Tomar la cruz nos implica este sufrimiento divino que me va a llevar a negarme a mí mismo. Y eso tiene un sentido divino, ¿verdad? Negarme a mí mismo me va a llegar, ¿verdad? Me va a llevar a tomar la cruz. Y aquí es donde Jesús nos habla de cosas muy bonitas, de lo de lo que implica tomar la cruz, ¿verdad? Pero ¿para qué tomar esta cruz, verdad? ¿Cuál es ese sentido? ¿Cómo nos llevará a ese desapego?
Cuando nosotros vemos la parte opuesta del desapego, que es el apego, por lógica, Jesús le dice a Luisa que los apegos, pues son esos vacíos de amor. Jesús le dice a Luisa que es necesario tomar la cruz porque hay varios vacíos de amor. Él nos dice, el alma tiene que tomar la cruz para dos finalidades, dos finalidades. Primera, conocerse a sí mismo. Por eso es de suma importancia, es muy importante tomar la cruz. Quien no se conoce a sí mismo difícilmente podrá desapegarse de las cosas del mundo, ¿verdad? Para poder emprender el vuelo, porque quien no se conoce va a creer que siempre está bien, que siempre está en lo correcto, ¿verdad? Que los otros están mal. Por eso Jesús le dice a Luisa que para poder llegar a esta negación de sí mismo es necesario tomar la cruz. ¿Y para qué? Pues para darnos cuenta realmente de quiénes somos. ¿Cuál es el sentido de conocerse a sí mismo, verdad? Ese sentido que es muy importante podernos conocer, el conocerse a sí mismo. Y ahorita me estoy recordando del Tratado de la Verdadera Devoción de San Luis María Griñón de Montfort en los ejercicios espirituales para la preparación de a la total consagración, ¿verdad? Después de los 12 días preliminares, se ve una semana es el conocimiento de sí mismo, ¿verdad? Ya lo miraba desde por ahí, de los años de San Luis María Griñón, ¿verdad? La importancia de conocerte a ti mismo, ¿verdad? ¿Quiénes somos? Porque la finalidad que nos va a ayudar a emprender el vuelo, a elevarnos, ¿verdad? Para que Jesús nos tome en sus brazos y los eleve a ese cuarto grado de fusionarse en el amor. ¿Por qué? Porque Dios es amor y el amor tiene que fusionarse con el amor divino. De otra manera no se puede, chocarían. Es imposible, ¿verdad? Que un amor humano esté dentro de ese amor divino, ¿verdad? El amor divino es una fusión que Dios da en ese movimiento en su voluntad divina. Por eso el alma tiene que llenarse de amor, porque al llenarse de este amor divino es lo que hará que poco a poco vaya fusionándose con Jesús para poder entrar en el divino querer, ¿verdad? En este desapego total y totalmente estar abandonados en Dios. Es por eso que es súper importante el desapego, ¿verdad? Y con el desapego, la cruz nos va a ayudar a conocernos a nosotros mismos. La cruz nos va a ayudar también a reconocer a Jesús. Jesús le dice a Luisa, ¿conoces cuáles son tus vacíos de amor? Es decir, conoce tu nada. Porque todo lo que tú dices que eres, que has hecho, todo esto para mí no es nada, ¿verdad? Tus títulos, tus obras no son nada. Él nos dice, yo quiero tu amor, pero no cualquier amor, tu amor divino. Entonces nos vamos a ir dando cuenta que todo aquello que nos ata, todas estas cadenas que esclavizan al hombre, todos estos apegos que esclavizan al hombre no es más que vacíos de amor, ¿verdad? Que hay en el alma. Y vamos a ir concientizando cuáles son estos miedos que hay en el alma, ¿verdad? Que hay muchos. Cuáles son nuestras preocupaciones, ¿verdad? ¿En qué me vivo yo ocupada mi mente? ¿Qué es lo que no me deja dormir, verdad? ¿Cuáles son nuestras angustias? En fin, esos vacíos de amor. Y cada vez que tengamos nosotros una experiencia de sufrimiento vivido con Dios, ¿verdad? Que nos diga que tenemos que desapegarnos y nosotros nos turbamos por esa orden divina, ¿verdad? ¿Y qué nos pide? Que nos desapeguemos, ¿verdad? Quizás de alguna situación económica o de alguna pertenencia o quizás también de algún querer humano, de un hijo, el marido, etcétera, ¿verdad? Infinidad de cosas. Entonces, cuando vemos que hay falta de paz, cuando empezamos a concientizar que hay un vacío de amor en nuestra alma, es necesario llenar inmediatamente. Y se hará en el momento que nosotros reconozcamos inmediatamente, Jesús, tienes un miedo ahorita. Reconoce a Jesús. Decirle a Jesús, Jesús, reconozco que tengo este apego, que tengo este vacío de amor. Llénalo. Solo tú puedes
llenarlo, ¿verdad? En este momento en que el alma reconociendo su nada, ahora sí tiene que reconocer al todo, reconocer a Jesús, ¿verdad? Y en ese reconocer a Jesús, Jesús le dice a Luisita, yo tomaré la tarea de llenar los vacíos de amor. Y esta es la tarea de Jesús, no la nuestra, ¿verdad? Nosotros nos toca solo tomar el acto de Jesús, reconocer el triunfo de ese acto, el triunfo de Mamita María, que nos lo está dando, porque sabemos que nosotros mismos no podemos llenar esos vacíos de amor, ¿verdad? Por más que pagues y gastes dinero en psicólogos yendo a terapias, esos vacíos de amor solamente uno lo puede hacer y ese uno es Jesús. Entonces el vacío de amor solo se llenará reconociendo nuestra nada y reconociendo al todo, que es Jesús, ¿verdad? Que lo va a llenar con sus propios actos en nosotros. Y es así como el alma eh, va a ir adquiriendo ese conocimiento divino va a ir adquiriendo ese amor que se va a ir ensanchando en la medida que se vaya dando cuenta cuáles son esos apegos y tome la decisión de renunciar a sí mismo, de no alimentar ese vacío de amor, sino soltarlo, y dejar al Maestro, a Jesús, que lo trabaje, que lo llene de amor con sus propios actos, ¿verdad? Esto es bien importante, no alimentar esos vacíos, ¿verdad? Porque luego con nuestros pensamientos nos hacemos una de series, telenovelas, que olvídate, dejar al Maestro, que Él trabaje. Y todo esto significa algo muy importante, ¿verdad? ¿Y cuál va a ser esa tarea del alma? La tarea de Jesús es que nos va a ayudar a reconocer cuáles son nuestros vacíos de amor. Y la tarea del alma es disponerse a tomar la cruz, disponerse a tomar la cruz, ¿verdad? No resistirse porque es lo que estamos muy acostumbrados a hacer. Nuestra soberbia, ¿verdad? Nos resiste, ¿verdad? Siempre estamos y somos bien dados a echarle la culpa al otro, ¿verdad? Por tu culpa, por tu culpa, por tu grande culpa, porque tú hiciste eso, yo soy así. ¿Cuántas veces no hemos repetido esto, verdad? Todo lo que venga es voluntad de Dios, ¿verdad? Y para que nos soltemos de esos sentires, de esos pensares y realmente empecemos a tomar el acto de triunfante. Y cuando vemos que todo en nuestra vida es el trabajo de Dios que está haciendo en nuestra alma para llenar estos vacíos de amor, es ahí donde estamos reconociendo la acción de Dios en el alma, para que nosotros aprendamos, ¿verdad?, a llenar esos vacíos de amor únicamente diciendo que sí, Jesús, reconozco mi nada y te reconozco a ti como mi todo, ¿verdad? De hecho, en, en el acto preventivo, ¿verdad? No soy nada. Empezar en el día con ese no soy nada, Dios es todo. Lo recuerdan, ¿verdad? Es bien importante reconocer mi nada y decirle a Dios, y te reconozco a ti, mi Señor, como mi todo, ¿verdad? Tomo y hago mío el acto triunfante. Entiendo lo que quiere el querer divino para poder desapegarme y poder abandonarme, ¿verdad? Te amo, Jesús. Tomo y hago mío tu acto, lo hago mío, llénalo de amor y te doy mi sufrir para sufrir en paz esta espina de dolor y darte mi te amo y la gloria por mí y por todos, ¿verdad? ¿Y qué viene aquí cuando le decimos a Jesús este giro? Viene un sufrimiento, viene una turbación, estoy llorando ahí en una esquina, estoy viviendo angustias. No, viene esa paz. Entonces, cambiemos el chip, ¿verdad? Tratemos de cambiar ese chip que tenemos y dejemos al maestro que trabaje nuestra alma. Y este es el sentido de tomar los clavos de luz. Y es muy importante que nosotros vayamos entendiendo esto y cómo María nos dio ese triunfo en el desapego, porque estas son las pruebas más duras, ¿verdad?, para el hombre, porque hemos vivido solo de la vida de la tierra, ¿verdad? Es la única vida que hemos aprendido. Y tan hemos vivido de vida de tierra que cuando Jesús me pide que me prive de las cosas
y hasta de las cosas santas, quizás en algunas ocasiones. Y aquí vamos a ver cómo María se privó de lo santo y cómo nos dio ese triunfo también en la privación de los santos. Muy interesante, van a ver, para desapegarnos cuando el querer divino nos lo ordene, ¿verdad? Nos está ordenando a veces a no asistir a los grupos de oración, a mi grupo parroquial, o nos está ordenando a veces que nos quedemos en un acto de caridad a cuidar a un enfermo, o que atiendas más en tu oficio familiar, etcétera, ¿verdad? Y estar atento a ese llamado. Y eso lo vamos a ir sintiendo en el alma, ¿verdad? Cada uno lo va a ir sintiendo en el alma. Entonces, negarse a sí mismo y tomar la cruz son los dos pasos del desapego que Jesús le explicó a Luisa y que ya en su momento lo profundizamos y aquí estamos recordando. Entonces tenemos la cruz de luz, ¿verdad? Que es una cruz divina y esto es solo, como les digo, para refrescar lo que ya vimos, ¿verdad? Entonces, la cruz de luz, ¿se acuerdan que vimos la cruz de luz? Tiene clavos de luz. Jesús le dice a Luisa que no fueron 3 clavos, sino miles y miles de clavos. Y esto significa que la cruz de la divina voluntad es una cruz más completa, más ancha, más extendida, porque es una cruz continua de acto por acto, ¿verdad? Hemos entendido que la cruz, ¿verdad? Muchas veces hemos entendido que la cruz es el marido, el esposo, que es la suegra, que son los hijos, que es mi jefe, mis compañeros de trabajo, ¿verdad? Así la hemos entendido. La cruz de luz que quiere Jesús que yo tome es esa cruz de la dintra, que es una cruz que vamos a ir formando nosotros mismos. Por eso es una cruz a nuestra medida. Entonces, la cruz a nuestra medida eh, miren, aquí tenemos esta cruz, ¿verdad? Como ven aquí en este dibujito, una cruz hecha a nuestra medida. Cada quien está viviendo situaciones en su vida. Todos vivimos situaciones en nuestra vida, es decir, estamos rehaciendo y reparando, ¿verdad? Una parte del cuerpo de nuestro Señor. Nos toca a nosotros que hemos dicho sí, ¿verdad? Que se supone que hemos dicho sí al don de la divina voluntad, al don del divino querer, amar en todo a Jesús, es decir, vivir su vida, escuchar el querer divino en lo que se está viviendo en un sentido de renuncia a sí mismo para poder entregarle mi propia voluntad, mi querer y unirme en ese querer de Dios, ¿verdad? Entonces, vamos viendo a ver qué es ese vacío de amor. Entonces, hagamos una lista. Hoy en la noche, cuando nos acostemos, hagamos una lista en nuestro día. ¿Cuáles fueron mis pensamientos hacia el otro? Y no salgan con que me dan tela para cortar, ¿no? Sino realmente seamos sinceros con nosotros mismos. ¿Cuáles fueron mis pensamientos hacia el otro, hacia el marido, hacia mis hijos, hacia los vecinos, a los familiares, etcétera, etcétera, ¿verdad? ¿Cuáles fueron las acciones, las palabras que dijiste hacia el otro? ¿Verdad? Los sentimientos que tuviste enfrente a las circunstancias, ¿verdad? ¿Qué sentimiento tuviste ante tal cosa? Una perturbación, angustia, miedo, ¿verdad? ¿Cómo están tus pensamientos? ¿Vives en el pasado por lo que ya pasó y estás ahí clavadísimo, enganchado hasta no sé dónde? ¿O estás con esos pensamientos en el futuro, qué va a pasar, etcétera, etcétera? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos en eso? Es importante reflexionar eso, ¿verdad? Si hay angustia, si hay temor, si hay críticas, lo que sea, ¿no? Nosotros miramos al otro por las cosas externas, ¿verdad? Por los actos externos, ¿verdad? No me lo van a negar porque así somos. Y esta es nuestra forma de ver y de juzgar al otro. Y esto es a través de los actos externos, ¿verdad? Y hasta somos bien descarados, ¿verdad? Como les decía hace ratito, ¿verdad? Es que si me dan tela de dónde cortar, pues corto, ¿verdad? Y lamentablemente
No nos ponemos a pensar en el estado del alma, de ese otro que nos da tela de dónde cortar. Em, ¿Cómo estará esa alma? ¿Verdad? ¿Cuántos vacíos de amor tendrá esa alma? ¿Qué vacío de amor pudiera ser, verdad? Un miedo quizás. Nuestros miedos, ¿verdad? Son vacíos de amor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no confiamos en Dios, no lo conocemos, ¿verdad? Nuestras angustias, nuestros temores, nuestras incertidumbres, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos sentido miedo, pero nos llenamos la bocota? A veces, Jesús, en ti confío, pero ahí estoy con miedo. Miren qué mentirosos somos. Porque si realmente confiáramos como Él quiere, como Él desea, como Él le dijo a la hermana Faustina, en esa imagen tan bonita, tan hermosa, ¿verdad? Que Jesús le dijo a esta monjita que pusiera hasta la inscripción en la parte de abajo, Jesús ufantowi, en polaco, ¿no? Jesús, en ti confío. Entonces, reflexionemos, ¿verdad? Em, en eso, en cómo estamos, en cómo está el otro, ¿verdad? Eh, a veces la exigencia, ¿verdad? Cuando exigimos al otro, esa exigencia en un querer, en esas codependencias, tan condependientes somos, ¿verdad? Así podemos hablar de todo lo de todo esto, de todo lo que nuestra mamá Santísima y Jesús nos hablan tanto en el libro de la Reina y en el libro del cielo, ¿verdad? Nos mencionan estas oscuridades internas, estos sentimientos que nos atan mucho al prójimo, a las criaturas, ¿eh? Y esto es lo que tenemos que ir identificando, es donde tenemos que estar atentos, qué es lo que me ata tanto a las criaturas, ¿verdad? Para que yo pueda tener esa actitud hacia el otro y yo quede, y quizás quedar bien, ¿verdad? Querer quedar bien con el otro también, andar de barberos ahí luego. También es un vacío de amor. Entonces, si reflexionamos en nuestra vida y nos diéramos cuenta que está tan ligada al mundo, que podremos identificar un sinfín de vacíos. Podríamos estar hablando aquí horas y horas y horas de esos vacíos, ¿verdad? El querer aspirar un premio también es un vacío de amor, eh, así de sutiles, miren, así de sutiles son estas cosas. Pero atención aquí, fíjense, no malentiendan, no malentiendan aquí una cosa importante. Eh, Esto no significa, pongan atención, pay attention, esto no significa que no se hará nada, que voy a estar yo ahí de baquetón. No, lo que Dios quiere es que me vaya desprendiendo, ¿verdad? Las intenciones que tenemos. Si lo tengo, bueno, si no lo tengo, también. ¿Sale? Y hay que ir identificando en serio nuestros vacíos de amor, ¿verdad? Estamos bien arraigados al mundo que cuando nos falta algo del mundo ya estamos con esas necesidades de rogar a Dios, de pedir a Dios, de hacer miles y miles de novenas, de hacer miles y miles de cosas, de decirle a todo mundo, estemos atentos, hermosos. Y aquí tenemos una cruz, ¿verdad? Esta es nuestra vida. Nadie, dice Jesús, nadie entra al cielo si no toma la cruz, pero debe ser una cruz extendida. Y, y cruz extendida significa que no sea una cruz de obras, es decir, ayunaste, excelente, esa fue tu cruz. Estuviste cuidando a un enfermo y ese enfermo quizás ya Dios lo recogió y tu cruz se terminó ahí. No, tampoco va por ahí, ¿verdad? Las obras externas son de una santidad humana que te llevan a algo muy bueno, sí, claro que sí, pero lo que Jesús quiere aquí es un desapego total de nuestra voluntad, de nuestro querer, que tengamos nuestros pensamientos únicamente en Dios, que no nos pongamos a pensar en otro, sino que nos pongamos a pensar que el otro es un alma que Dios ama, ese otro que quizás te quita el sueño, que quizás cuando lo ves ya hasta sientes así una muina, así que se te retorcen las tripas, es un alma que Dios ama.
Es un alma que quizás tiene vacíos como tú, esos vacíos de amor. Y Jesús la ama de tal manera que dio la vida por esa persona a la que quizás te hizo a ti mucho daño, a la que quizás se metió destruyó tu matrimonio, tu vida, quizás a esa persona que está destruyendo tu país, etcétera. Dios también lo amó al extremo, ¿verdad? Porque Él no vio sus actos externos de su alma, ¿verdad? Quiso reparar su alma. Entonces, fíjense, es bien importante cuando nosotros empezamos a ver así, a ver eso, ¿verdad? Que Dios lo ama tanto, que Dios también derramó su sangre por esa persona, la que te quita a ti los pensamientos, donde te estás haciendo telenovelas, lo que sea. Hay que cambiarnos ese chip. Y cada vez que veas o eso, o en el pasado, ¿verdad? Si estás bien en el pasado, en el futuro, inmediatamente, ¿verdad? Pensar en nuestro Señor. Cuando nosotros empezamos a ver el alma, empezamos a ver que en el adintra es lo más importante para que nosotros podamos tomar nuestra cruz, ¿verdad? Y podamos tomar la cruz en serio. Y la cruz que vamos a tomar es la cruz de mi voluntad, crucificar mi querer, mi voluntad. De esto se trata. Jesús le dice aquí algo muy bonito, súper hermoso. Dice, cada acto que formé tu vida y que tú vas a ir clavando en tus actos, en tus respiros, en tus miradas, van a ir formando clavos de luz, pero no son tres, sino son miles de clavos. Y estos clavos que vas a ir formando formarán tu cruz, la cruz extendida de toda tu vida crucificada, toda tu vida crucificada. ¿Y qué pasa con esto? Miren, algo que bien interesante. Imaginémonos una cruz, ¿verdad? Con esos clavitos de luz, ¿verdad? Conocimos o empezamos a conocer lo que es la divina voluntad, el libro del cielo, Luisa Picareta, todas estas cosas tan hermosas, ¿verdad? Entonces empecé yo a clavar con clavos de luz, pero hasta la mitad, ¿verdad? Una parte de la cruz no se forma, pero si tú vives esta divina voluntad, estos clavos de luz llevarán la luz a tus actos pasados, ¿verdad? Y se repararán, ¿verdad? Jesús quiere que cada acto mío le ponga yo ese clavo y un clavo de luz, porque es lo que va a irradiar la luz divina, ¿verdad? Del querer divino. Es la cruz extendida, ¿verdad? Es Jesús mismo extendido en cada uno de mis actos. Por eso es una cruz a mi medida, ¿verdad? Porque quiere un desapego total de mis pensamientos, de mi querer, de mis actos. Me quiere total y completamente para Él. Y este salto del alma para llegar a ese nivel del desapego es el más difícil, ¿verdad? Es el que más cuesta. Y hay un ejemplo de un alma muy bonita, muy hermosa, y se dio cuenta que las almas mártires que habían sacrificado su vida en el cielo, ¿verdad? Donde las llagas, donde estos mártires entregaron su vida y salen de esas llagas, salen luz. Igualmente Jesús en su humanidad crucificada tiene sus llagas y ahí está también una humanidad resucitada, ¿verdad? Y de esas llagas de luz. Ahora un alma que vive en la divina voluntad, estas llagas de amor que van a ser cada uno de nuestros actos, van a irradiar luz, pero no cualquier luz, la luz divina. Y en la medida que más cargas tengamos, es decir, callemos la voz de nuestra voluntad para entregársela a Dios y unirnos en su querer, en el fiat divino, vamos a encontrar el verdadero amor que va a ir llenando nuestros vacíos de amor, ¿verdad? Para que esta luz brille ya desde aquí en la tierra y nos daremos cuenta en el cielo cuántos soles divinos brillaron. Y es aquí donde hay que preguntarnos cuánta luz desearíamos que irradiara nuestra vida aquí en la tierra, en nuestros actos. Jesús dice
que la moneda que circula en el cielo es la moneda de la cruz, porque son los clavos de luz los que van a iluminar, los que iluminan, los que van a trascender, los que van dando esa puerta para que los soles divinos vayan exteriorizándose para llevar el bien a todas las almas, ¿verdad? Dios mismo en movimiento a través del alma, miren qué hermoso. Y este es el sentido de la cruz, en donde nosotros vamos a ir tomando el verdadero sentido de la cruz de la vida, ¿verdad? Escuchar el querer de Dios, ¿verdad? Silenciarnos para poder escuchar el querer de Dios, negarnos a nosotros mismos y decirle sí a Jesús, reconociendo nuestra nada y reconociendo que solo con los actos divinos de Jesús y de María, esos actos triunfantes, tomándolos y haciéndolos nuestros, es cuando Jesús va a ir clavando esos clavos de luz. Jesús le dice a Luisa que una vez llena de amor, ahora sí, uy, mijita, tome su vuelo. Reflexionemos en todo esto, ¿verdad? Que vimos en el desapego, que es bien importante, porque a partir de esto, si no estamos bien concientizados en esto del desapego, nos va a costar mucho. Entonces vamos entendiendo, ¿verdad? Vamos a tratar de entender, ¿verdad? Cómo María, cómo nuestra madre vivió lo que el querer divino le pedía, que ya vamos a ver la próxima vez en algunos pasajes del libro de la Reina, algo súper bonito, muy interesante, y que sobre todo esto que ella vivió, ¿verdad? Que nos dio el triunfo del desapego a nosotros, ¿verdad? Vamos a ver cómo le hizo Mamita María en el desapego y cómo nos dio el triunfo en el desapego, nuestra Madre Santísima. Y pues reflexionemos, ¿verdad? Reflexionemos, pongámonos las pilas, pensemos quizás en esas personitas que ocupan nuestra mente, ¿verdad? Que no nos dejan dormir, que estamos ahí pensando y pensando y pensando, ¿verdad? En qué me hicieron, en que por eso soy así, por eso soy asá. Pongámonos esos lentes de Jesús, ¿verdad? Y recordemos cada vez que nos lleguen esos pensamientos, recordar, ¿verdad? Que quizás esas almas tienen muchos vacíos de amor y sobre todo Jesús también murió por ellas. Jesús también derramó su sangre por ellas. Jesús también las ama mucho, las ama. Así es que, pues, a ponernos las pilas, a reflexionar, a conocernos a nosotros mismos, ¿verdad? Reconocer nuestras miserias, nuestras nadas, para ahora sí elevarnos y patitas, ¿para qué te quiero? Elevarnos, 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 ¿verdad? Para emprender ese vuelo, para llegar a esas rodillas amorosas de nuestro Padre Dios, en ese abandono total, y vamos a ver cómo nuestra madre, nuestra hermosa, chula, preciosa María Santísima, cómo le hizo para que nosotros aprendiéramos, ¿verdad? Que fácil no es, pero entre más conozcamos, entre más nos dispongamos, pues va a ser un poquito más fácil, claro que sí. Pues vamos dándole gracias a Dios por esto, ¿verdad? Que recordamos del desapego, ¿verdad? Que es muy interesante y muy importante de vez en cuando, ¿verdad? Porque luego se nos olvida eh, ir viendo esto, ¿verdad? Para que Jesús realmente empiece a trabajar nuestra nada, empiece a trabajar nuestra nada. Pues vamos a recitarle, a decirle con nuestro corazón ensanchado esa oración tan hermosa de a nuestra Madre Santísima. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y sigamos remando mar adentro con Jesús, José y María. Amén.